Bien, demos de una vez inicio a esto. La ecuación del método de los trabajos virtuales, que lo hemos deducido paso a paso. La última clase la penúltima clase fue que vimos el desarrollo y la descripción de la ecuación de Moore. Disculpe, ingeniero, que me interrumpa. ¿Sí? Es que no acabamos la diapositiva de la anterior clase. ¿Ya lo vimos esto? No, en la anterior clase no acabamos lo que eran las cargas térmicas, nos faltaba 2 diapositivas. Ah, Sí. Muy bien, gracias. Disculpen por las gracias. Las reacciones virtuales, inmediatamente calculo los esfuerzos internos. Recorriendo la estructura barra por barra, voy a determinar los esfuerzos internos, momentos normales, constantes, torsores, en fin. También debo colocar una barrita encima de estos esfuerzos para hacer entender de que se trata de entes totalmente virtuales. Entonces, es a la estructura con la carga virtual, repito, al que le aplicamos el teorema de los trabajos virtuales. Para ello, como la estructura no se deforma bajo cargas virtuales, para ello inmediatamente asumimos de que alguien que está fuera de esta zona, alguien viene, un fantasma, y hace que este pórtico con la carga virtual se deforme de manera idéntica a cómo se ha deformado la estructura con la carga real. O sea, viene alguien y hace que la estructura con la carga virtual se deforme de manera idéntica a cómo se ha deformado la estructura con la carga real. Si es así, entonces podemos observar que el apoyo móvil experimenta un desplazamiento lineal hacia la derecha, que le voy a llamar delta 3, por un lado. Por otro lado, el nudo A experimenta un desplazamiento virtual, que le vamos a llamar delta, ¿no? Y resulta que como la estructura con la carga virtual se ha deformado de manera idéntica a la estructura con la carga real, este desplazamiento que estoy mostrando con el puntero no es otra cosa que el desplazamiento que estamos buscando calcular, delta. Entonces, a esto le aplico el teorema de los trabajos virtuales. Bien, empecemos calculando el trabajo virtual realizado por las cargas externas, o sea, W sub E barra. Empecemos calculando, repito, el trabajo virtual realizado por las cargas externas. En este caso, las cargas externas son la carga virtual P, las reacciones R1, R2, R3, son cargas externas y además son virtuales. Entonces, calculemos el trabajo realizado por estas fuerzas. Ahí está la expresión matemática. El trabajo virtual realizado por las cargas externas es igual al trabajo virtual realizado por P, por R1, por R2 y R3. Ahí está. Entonces, trabajo en términos resumidos es fuerza por distancia. Aunque para ser más exacto, trabajo es fuerza por distancia por el coseno de un determinado ángulo. Eso les expliqué algo en una anterior clase. Bien, entonces, el trabajo realizado por la carga puntual P es fuerza por distancia. La fuerza es P, la distancia es delta. El trabajo realizado por R1, R2 y R3, pues empecemos con R1, es R1 por una distancia.
tendría que ser una distancia que esté en la dirección de R1. El trabajo realizado por R2 es R2 por su distancia. Tendría que ser una distancia en la dirección de R2. Pero resulta que R1 y R2 están sobre un apoyo fijo. Por lo tanto, este apoyo fijo no se ha de mover y por ende no hay ninguna distancia ni para R1 ni para R2. En cambio, el apoyo en R3 es un apoyo móvil, se mueve horizontalmente hacia la derecha. Por lo tanto, el trabajo realizado por R3 es R3 por esta distancia por el coseno. En este caso, el coseno de un ángulo, el ángulo es el ángulo entre el vector R3 y la distancia. En este caso es 90 grados. Y recuerden que coseno de 90 grados es pues 0. Y que para R1 y R2 las distancias delta 1 y delta 2 no existen, ya que aquí donde está R1 y R2 hay un apoyo fijo, y como ese apoyo fijo no se mueve, pues delta 1, delta 2 son 0, y coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, de todas las fuerzas externas en la estructura con la carga virtual, la única que realiza trabajo es la carga virtual en el nudo A. Ahí está, ¿no? El trabajo es P por delta y además a P le hemos dado un valor unitario. Se le puede dar cualquier valor porque al final de cuentas pues es una carga virtual. Que le demos cualquier valor no afecta absolutamente en nada. Pero desde luego, desde el punto de vista de las matemáticas, es más cómodo y sencillo darle un valor unitario. Justamente eso he hecho acá. Y me queda 1 por delta delta, donde finalmente el trabajo realizado por las cargas externas es igual a delta. O sea, la incógnita de nuestro problema, el desplazamiento lineal que buscamos calcular. Bien, ahora tenemos que calcular el trabajo realizado por las cargas internas. Las cargas internas son los momentos normales, cortantes y torsores. Esas son las cargas internas. Pero de estas 4 cargas internas, ¿no? De estos 4, nosotros estamos habituados a llamarle a esto esfuerzos internos. Sin embargo, libros de procedencia principalmente americana le llaman también cargas, pero obviamente aclarando que son cargas internas. Bien, de estos 4 esfuerzos internos virtuales, en vista de que el elemento diferencial anteriormente analizado experimenta 2 desplazamientos, uno lineal y uno angular, debido a la temperatura. Y el desplazamiento lineal está en la dirección del eje longitudinal baricéntrico del elemento que hemos analizado. Por lo tanto, de estos 4 esfuerzos internos, los únicos que realizan trabajo son el esfuerzo normal y el momento flector. El cortante y el torsor no realizan trabajo. Esto debido a que debido a la temperatura, este elemento no se distorsiona, no gira alrededor de su eje longitudinal baricéntrico y también, debido a la temperatura, no sufre desplazamientos transversales. Debido a la temperatura, no hay desplazamientos transversales y el elemento no gira alrededor de su eje longitudinal baricéntrico. No hay ese tipo de desplazamientos. Por lo tanto, el cortante y el torsor no intervienen para nada en esto que estamos estudiando ahora, la temperatura.
interviene el momento. Como veremos a continuación, el trabajo realizado por el normal es el normal por el desplazamiento lineal delta de S sub C. Y el trabajo realizado por el momento es el momento multiplicado por diferencial de phi. Entonces, vamos inmediatamente. Ahí está la estructura con la carga virtual, las reacciones que aparecen en los apoyos, que también son virtuales, los esfuerzos internos virtuales. Ya dijimos que el cortante y el torsor no intervienen, ya que no producen trabajo. La deformación de la estructura debido a un fantasma y el desplazamiento delta. El elemento diferencial, pues bien, ese elemento diferencial ha de estar sometido a un esfuerzo normal, que puede ser tracción o puede ser compresión. En este caso estoy asumiendo que es tracción, más un momento. Resulta que como estos esfuerzos internos son virtuales, no producen deformaciones sobre el elemento diferencial de S. O sea, debido al momento y al normal virtuales, este elemento no experimenta ni alargamiento ni giro, ¿no? Ahora, acordémonos del fantasma. De repente viene el fantasma y hace que este elemento diferencial se deforme tal como se deformó el elemento diferencial de la estructura con la carga real. Entonces sabemos que este elemento diferencial, debido a la estructura con la carga real, se deforma. Primero, experimenta un alargamiento de longitud delta diferencial de SC y luego experimenta un giro diferencial de phi, debido a la variación de temperatura en la estructura con la carga real. Entonces, al aparecer estos desplazamientos, estos esfuerzos virtuales realizan un trabajo que también es virtual al final de cuentas, ya que en la realidad M barra y M barra en la realidad no existe. Pero como ya tengo aquí desplazamientos, calculo inmediatamente los trabajos que realizan el normal y el momento virtuales. Para ello, nuevamente estoy mostrando el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular que habíamos calculado. ¿Ya? Entonces, el trabajo virtual realizado por estas cargas internas es el normal por delta ds sub c, más el momento por diferencial de phi. Y de esa manera determino el trabajo, pero a nivel de este elemento diferencial. O sea, el trabajo también es un diferencial de trabajo. Es un diferencial de trabajo. Ahora, si quiero calcular el trabajo total, lo cual implica sumar los trabajos para todos los demás elementos diferenciales que componen a toda la estructura, entonces simplemente tengo que aplicar integrales. El trabajo virtual interno total es la integral, o sea, la suma de los trabajos diferenciales de todos los elementos diferenciales que componen a la estructura. Pues bien, reemplazando la expresión de arriba en la primera integral, se descompone en dos integrales. Reemplazo la información que tengo
delta de SC está dado por esta expresión, alfa, delta TI más delta T dividido entre 2 por diferencial de S. M por diferencial de phi es alfa, delta TI menos delta T sobre H por diferencial de S. Inmediatamente paso a resolver estas integrales. Lo primero que debo hacer es sacar fuera de las integrales todos aquellos términos que son constantes, asumiendo que H, la altura total, la altura de la sección transversal es constante, sale fuera de la integral. Y también, desde luego, asumiendo de que las variaciones de temperatura son constantes, salen fuera de la integral. Alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica, también sale fuera de la integral. Y bueno, dentro de la integral queda aquello que asumimos que es variable, el esfuerzo normal. El esfuerzo normal generalmente varía, no es constante. El momento flector también generalmente es variable, no es constante. Entonces quedan dentro de las integrales. Luego, para simplificar un poco, le vamos a llamar caso 1 al término que está fuera de la primera integral, le llamo caso 1, y al término que está fuera de la segunda integral, le vamos a llamar caso 2, de manera tal que el trabajo virtual realizado por las cargas internas lo vamos a expresar de esa manera. W sub I barra caso 1, la integral del esfuerzo normal virtual por diferencial de S, más caso 2, la integral del momento virtual por diferencial de S. Estas integrales se tienen que aplicar a toda la estructura. Y cuando aplicamos estas integrales a la estructura, en el caso de pórticos, ¿no? Entonces, este pórtico, por ejemplo, tiene 3 barras, pues cada integral se ha de descomponer en 3 integrales, una para cada barra. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos un ejemplo de aplicación. Ahora, recordemos que el trabajo virtual realizado por la carga externa, que lo vimos en la anterior diapositiva, es igual a delta. Por lo tanto, reemplazando en el teorema de los trabajos virtuales, que lo tengo acá arriba, llego finalmente a esta expresión. El trabajo virtual realizado por las cargas externas es delta y el trabajo virtual realizado por las cargas internas está dado por la suma de esas dos integrales. Y no es más. Ahí está al final la expresión que nos ha de permitir determinar los desplazamientos que sufre una estructura debido a la temperatura, debido a la variación de temperatura. Muy bien, jóvenes. Hemos concluido el tema de deformaciones debido a las cargas térmicas. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto. Y ahora, continuando, vamos a ver un ejemplo de aplicación del método de los trabajos virtuales. Ahí está la ecuación de Moore. Claro que aquí aún todavía a esto tendría que sumarle, tengo que sumarle las deformaciones debido a la temperatura, ya que los 4 términos que ven ustedes acá, el primero es la deformación debido al momento, el segundo, la deformación debido al esfuerzo normal, el tercero, la deformación debido al esfuerzo de corte, y el último, debido al momento torsor, ¿no? Donde el momento normal, cortante y torsor son debido a cargas externas como las cargas distribuidas,
Y a esto tendría que adicionar las deformaciones debido a la temperatura, porque cuando actúa la temperatura sobre una estructura, pues ella no actúa sola, ¿no? Sino que simultáneamente hay otras cargas. Hay cargas distribuidas, uniformes, triangulares, trapezoidales, hay cargas puntuales también sobre estructuras, y desde luego también está la temperatura. Entonces, si tomo en cuenta todas las cargas distribuidas, puntuales, temperatura, entonces esta fórmula tendría que completarla al final colocando la deformación debido a la temperatura. Pero por ahora vamos a utilizar tal como está. Vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación, que dice lo siguiente. Para la vía que se muestra en la figura, calcular el desplazamiento lineal del nudo B. Este es un ejemplo muy sencillito. Se trata de una barra empotrada en su extremo A, libre en el extremo B, de longitud L, sometido a una carga uniformemente distribuida, Q sub K, donde se asume que esta carga es la carga de servicio. En cuanto a se refiere, desde el punto de vista del análisis de una estructura, desde el punto de vista del análisis de las deformaciones de una estructura, se clasifica las cargas en cargas de servicio y cargas últimas. Las cargas últimas, también llamadas cargas de diseño, son las cargas que hacen que la estructura entre en colapso, ¿no? Son las cargas que hacen que la estructura entre en colapso. En cambio, las cargas de servicio son las cargas a las que normalmente ha de estar sometida la estructura una vez que ha sido construida. Una vez que se construye una estructura, pues esa estructura la tienen que usar, de ahí que aparecen cargas, a esas se las llama cargas de servicio. Y se supone que una estructura bajo las cargas de servicio tiene que estar en excelentes condiciones de seguridad, de funcionalidad, de resistencia, ¿no? No tiene que tener problemas de ninguna índole. Pero a veces sucede que cuando no se hacen buenos cálculos, buenos diseños, bajo las cargas de servicio, las estructuras se deforman excesivamente. En la actualidad, la deformación excesiva de estructuras es un gran problema. Es un gran problema, ¿no? En la actualidad yo diría que el tema de las deformaciones excesivas debido a las cargas de servicio, en la actualidad está ocasionando muchísimos problemas a los ingenieros. Debido a que en la actualidad, pues las estructuras cada vez las hacen más delgaditas, más esbeltas, y bueno, la moda es esa, la tendencia, y toda estructura más esbelta y más delgadita es pues más deformable. Bien, hecho ese pequeño comentario, ahí está la estructura, es una barra embolado de sección rectangular, el ancho B, la altura H. Pues bien, esa es la estructura con la carga real. La carga es una carga uniformemente distribuida, verticalmente dirigida hacia abajo.
Debido a esa carga van a aparecer reacciones en los apoyos. En el apoyo empotrado vamos a tener un momento y un cortante. Y además, debido a esa carga, la estructura se va a deformar. Ahí está la deformada. Y si leemos otra vez la pregunta, dice, para la viga que se muestra en la figura, calcular el desplazamiento lineal del nudo B. Pues como el nudo B está libre, y ahí está la deformada, el nudo B ha de experimentar un desplazamiento lineal. En este caso, se ha de mover ligeramente hacia abajo. Y lo que buscamos es calcular justamente este desplazamiento lineal aplicando el método de los trabajos virtuales. Delta sub B, desplazamiento lineal del nudo B. ¿Cómo hacemos para calcular este desplazamiento lineal? Pues bien, aplicamos el teorema de los trabajos virtuales. Pero recuerden que el teorema de los trabajos virtuales no se aplica a la estructura con la carga real. Se aplica a la estructura con la carga virtual. Pues bien, necesito la estructura con la carga virtual. Pero antes de ello, ahí están las expresiones para calcular el momento y el cortante en el apoyo empotrado. Y continuando con la estructura con la carga real, partiendo del nudo B a la izquierda hacia una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento flector, ¿no? En este caso, el momento flector es negativo, es la carga por X al cuadrado dividido entre 2. Muy bien. De la ecuación de Mohr, y aplicando lo que ya vimos en una anterior clase, de que en el caso de vigas y pórticos solamente se toma en cuenta la deformación debido al momento flector, lo demás no se toma en cuenta, pues justamente de la ecuación de Mohr estoy agarrando solamente el primer término, y la estructura con la carga virtual, ahí está la estructura, que es la misma, solo que la carga virtual, para calcular este desplazamiento del nudo B, entonces la carga virtual, la fuerza virtual, en la dirección del desplazamiento que buscamos calcular. Ahí está. Ahí está la carga virtual. ¿Ya? Está justamente en la dirección del desplazamiento que buscamos calcular, ¿no? Tanto el desplazamiento como las cargas son vectores. Y recuerden que los vectores tienen tres cosas: magnitud, dirección y sentido, ¿no? Y aquí la definición de carga virtual dice que la carga puntual tiene que estar en la dirección del desplazamiento que se busca calcular. Y justamente está en la dirección. Pero observarán que no tienen el mismo sentido. El desplazamiento tiene sentido hacia abajo y aquí la carga virtual le he dado un sentido opuesto, o sea, hacia arriba. ¿Por qué he hecho eso? Resulta que de aquí en adelante tenemos que adoptar una convención de signos. Ustedes saben que en el análisis de estructuras hay convenciones de signos que las tenemos que acatar. En cuanto a la convención de signos, y refiriéndonos específicamente a desplazamientos, un desplazamiento vertical es positivo cuando va dirigido hacia arriba, y si es hacia abajo es negativo. De igual manera, un desplazamiento horizontal es positivo si está dirigido a la derecha.
Si está dirigido hacia la izquierda, es negativo. Bueno, aquí en la viga en volado a la izquierda, en la estructura con la carga real, podemos ver claramente que el desplazamiento ha de ser negativo, ya que debido a esta carga, el nudo B sí o sí se va a mover hacia abajo. Pero yo adopté una carga virtual dirigida hacia arriba. Ingeniero, usted está equivocado. Debería haber colocado la carga virtual con sentido hacia abajo. Bueno, el método no habla de sentido, habla de dirección, que tienen que tener la misma dirección. Y en este caso sí tienen la misma dirección. Bueno, resulta que en esta pequeña lectura rápidamente nos podemos dar cuenta que el desplazamiento ha de ser hacia abajo, negativo. Pero en estructuras más complejas, ya no se puede saber si el desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo. Repito, en estructuras más complejas, ya uno de antemano no se puede saber si el desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entonces, en esos casos, lo que hacemos nosotros es asumir que el desplazamiento es positivo. Y justamente eso estoy haciendo. Asumo que el desplazamiento es positivo, o sea, hacia arriba. Luego, si el resultado, al hacer cálculos, el resultado final me sale negativo, significa que el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, con respecto a las cargas virtuales que están asociados a un cierto desplazamiento, siempre en principio debemos asumir que son positivos. Y eso estoy haciendo acá en la estructura con la carga virtual. Ahora analicemos la estructura con la carga virtual. ¿Ya? Calculamos las reacciones y en los apoyos, ahí están las reacciones, tomando sumatoria de momentos con respecto al punto A, el momento es igual a L. Haciendo sumatoria de fuerzas verticales, veremos que B sub K es igual a 1. Y luego, tal como hice en la estructura con la carga real, partiendo del nudo B a una distancia X a la izquierda, partiendo del nudo B a una cierta distancia X a la izquierda, encontré la ecuación analítica del momento flector. Aquí voy a hacer algo similar. Partiendo del nudo B a una cierta distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento flector. Es P por X, y en este caso el momento es positivo. Como P es igual a 1, 1 por X es X. O sea, la ecuación analítica del momento flector debido a la carga virtual es igual a X. Y la ecuación analítica del momento flector, del momento flector debido a la carga real está aquí en esta expresión. Ya que necesito ambas expresiones para reemplazar en la ecuación del método de los trabajos virtuales. Y justamente eso es lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Reemplazando m barra por m, ¿ya? Pero antes de ello, saco fuera del integral lo que es constante. E I son constantes, salen fuera del integral, y me queda la integral de 0 a L. X, que es la variable, varía desde 0 hasta L. Y m barra, el momento virtual, es X, y la m, sin la barra encima, es Q sub K por X cuadrado sobre 2, y además lleva el signo negativo. Y ahora lo que resta es resolver esta integral. La resolvemos inmediatamente, pero antes de ello vuelvo a sacar las constantes hacia afuera. La carga es una constante, el número 2 es una constante, y me queda simplemente la integral de X al cubo por diferencial de X y los límites de la integral de 0 a L. Resolviendo esta integral, finalmente llego a esta expresión. L a la cuarta sobre 4, o sea,
el desplazamiento lineal del nudo B me sale con signo negativo, es Q sub K por L a la cuarta, se mueve para abajo y no para arriba. Y en la estructura que el desplazamiento es para abajo. Bien, jóvenes. Con eso hemos concluido este pequeño ejemplo de aplicación. Los mismos conceptos se aplican a cualquier otra estructura, por muy compleja que sea, el procedimiento, los conceptos son los mismos. En una estructura lo único que cambia es que hay que hacer más cálculos numéricos, ya que una estructura más compleja no ha de estar constituida por una sola barra. Ha de tener 3, 4, 5, 6 o más barras. Y resulta que esta integral se tiene que aplicar a cada barra. O sea, para cada barra debo encontrar el momento a la carga real y el momento debido a la carga virtual para cada barra. Y luego, límites de la integral varían según qué barra esté analizando, porque no todas las barras van a tener la misma longitud. Pero los conceptos son los mismos. Veamos ahora, esta vez se pide calcular el desplazamiento angular del nudo B. Bien, ahí está la estructura con su carga. Sección rectangular en la estructura con la carga real, las reacciones en los apoyos. Sabemos que se va a deformar de manera, pero ojo, ahora me están pidiendo calcular el desplazamiento angular del nudo B. Resulta que el nudo B no solamente experimenta un desplazamiento lineal para abajo, sino que el nudo B, de formarse, experimenta un giro, o sea, un desplazamiento angular. Con tal, ahí ustedes pueden ver el desplazamiento angular del nudo B. El desplazamiento angular del nudo B. Ahora vamos a calcular ese desplazamiento angular. Voy a calcular las reacciones y luego, partiendo del nudo B a una cierta distancia X, la ecuación analítica del momento flector. Hasta ahí, prácticamente idéntico a lo que vimos en la anterior diapositiva, excepto este dibujito. En este dibujo estoy mostrando el desplazamiento angular. El resto es idéntico. Ahora, ahí está la ecuación de Mohr simplificada que vamos a aplicar. La estructura con la carga virtual es la misma estructura, pero ya la carga virtual no es una carga puntual. La carga virtual, para poder calcular este desplazamiento angular, la carga virtual consiste en aplicarle al nudo B, ¿no? Porque ese es el nudo que sufre el desplazamiento angular, consiste en aplicarle un momento que puede tener cualquier valor, pero por simplicidad le das un valor unidad. Ahora, el momento puede ser positivo o puede ser negativo. Nosotros siempre vamos a asumir que el momento es positivo. ¿Cuándo es positivo? Bien, cuando gira en sentido antihorario. Y aquí podemos ver que gira justamente en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Por lo tanto, cuando me pidan calcule el desplazamiento angular, la carga virtual tiene que ser un momento aplicado sobre el nudo, cuyo desplazamiento angular se pide calcular, y con sentido antihorario. Muy bien. Luego, inmediatamente calculamos las reacciones en los apoyos, en este caso, la única reacción en el apoyo de ese momento, y un esfuerzo de corte, pero el momento ha de valer 1 y el constante ha de ser 0 en este caso, y luego, partiendo del nudo B, tal como hice en la estructura con la carga real, a la izquierda, a una distancia X, la ecuación analítica del momento flector. Esto es 1 y es constante a lo largo de toda la banda. Bien, ya tengo la ecuación analítica del momento actual y la ecuación analítica del momento flector debido a la carga real. Lo que resta es simplemente reemplazar en la ecuación de Moore. Reemplazamos, sacamos a función, reemplazamos, vale 1, es decir, la barra en sí vale Q sub K elevado sobre 2 es negativo. Sigo sacando X cuadrado diferencial de X. Y los límites de la integral de 0, X varía de 0 a L. Y listo. Resolviendo llego a esta expresión, ¿no? La integral de X cuadrado diferencial de X es L cubo sobre 3. Y finalmente, ahí está la expresión que me permite calcular el desplazamiento angular del nudo B. Y sale con es que este desplazamiento angular gira en sentido horario. Y al girar en sentido obviamente negativo. Es positivo cuando gira en sentido antihorario, ¿no? Y además, trata de un desplazamiento angular, el resultado tiene que estar en radianes. Tiene que estar en radianes. De ninguna manera puede estar en grados centígrados ni en ninguna otra unidad de medida, ya que aquí hacemos operaciones aritméticas y el resultado de operaciones aritméticas es un número adimensional. Y en tal sentido, pues la unidad de medida es el radian. En cambio, en el anterior ejemplo, donde se pedía el desplazamiento lineal, ahí la unidad de medida puede ser metro, centímetro o milímetro. Bien, continuando. Vamos a ver ahora todo lo referente a la convención de signos para los desplazamientos, que puede ser lineal, el desplazamiento puede ser lineal o angular. Pues bien, la convención de signos es la convención de signos que nosotros utilizamos en matemáticas cuando trabajamos un problema utilizando como sistema de ejes cartesianos un sistema ortogonal derecho. Cuando utilizamos como referencia un sistema ortogonal derecho. Y justamente ahí les estoy mostrando ya el sistema ortogonal derecho. Cuando digo derecho es que primeramente va X, luego va Y y luego de último va Z. Hay algunos libros donde primeramente va X, luego va Z y de último le ponen Y. Bueno, esos libros lo único que hacen es confundir. Bien, si nosotros agarramos un vector cualquiera,
Les recuerdo que los desplazamientos, sean de tipo lineal o de tipo angular, son vectores. Son vectores. Y como tal, y como nosotros estamos habituados a trabajar de manera escalar, no de manera vectorial, entonces obligatoriamente a ese vector que estoy mostrando en la pantalla, que puede ser un desplazamiento lineal o un desplazamiento angular, repito, como nosotros estamos habituados a trabajar escalarmente, entonces tenemos que descomponer ese vector en sus componentes cartesianas. Pues ahí va la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, ¿no? Si nosotros domináramos el álgebra vectorial, entonces no habría necesidad de estar viendo. Se trabaja directamente con el vector. Pero, pues, desde los primeros semestres nos enseñan escalarmente. Bueno, les comento que yo tuve más suerte que ustedes. A mí, en la Gabriel René Moreno, me enseñaron a trabajar de una manera enteramente vectorial. Y comento que es una maravilla trabajar enteramente vectorial. Todo se simplifica. En cambio, trabajando con las componentes, que son 3, el problema se hace más largo y más complejo desde el punto de vista de los cálculos numéricos. ¿Ya? Había una materia del 5º semestre, esa materia titulaba Análisis vectorial y tensorial. Hace aproximadamente unos 20 años atrás, hicieron unas jornadas académicas y borraron esa materia, la eliminaron. Decían que para los ingenieros eso no, ¿para qué? Un criterio totalmente errado, ¿ya? Los vectores, ahora hasta los médicos utilizan el concepto de vector. Es fundamental el concepto de vector. Peor pues para ingeniería. Pero en esos tiempos dijeron, no, ¿para qué? Esto, el ingeniero no aplica esto. Cuando construye, ¿acaso aplica vectores? Evidentemente no se aplica vectores cuando se construye, pero cuando hay un problema de construcción y queremos resolver ese problema de construcción, tenemos que utilizar vectores. Hace 20 años, ¿sabe qué dijeron? ¿Para qué le vamos a dar cálculo, integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales? Si el ingeniero no aplica eso en la construcción, evidentemente, cuando se está construyendo, ¿no? A ver, agarre la integral y colóqueme los ladrillos. Evidentemente directamente no se utiliza integrales. Pero para el análisis de la estructura, yo necesito integrales. Cuando voy a analizar los necesito diferenciales. Pero hace 20 años atrás dijeron, no, el ingeniero lo que necesita es trigonometría, geometría analítica, nada más. Increíble. Todos obedecieron, eliminaron las materias de cálculo 1, cálculo 2, análisis complejo, ecuaciones diferenciales, y solamente se les enseñaba trigonometría y geometría analítica. Bueno,
eso de geometría y trigonometría sí se aplica en construcción. Eso sí se aplica en construcción, ¿no? Si quieren ser buenos constructores, un buen director de obra, tienen que ser buenísimos en trigonometría y geometría analítica. ¿Ya? Entonces, pues lo eliminaron y así entró una generación de estudiantes a estudiar ingeniería civil. Pasaron primero, segundo, cuando llegaron al quinto, sexto semestre, cuando empezaron a llevar resistencia a los materiales, esos pobres alumnos quedaron en la luna. En resistencia de materiales está la ecuación de la elástica. Para llegar a esa ecuación de la elástica hay que utilizar ecuaciones diferenciales e integrales. Pobres alumnos, tutti. Y los docentes de los últimos semestres empezaron a gritar: ¿qué pasó? Estos estudiantes no saben cálculo nada. Es que fue la reforma de la educación, fue para mejorar la educación. Y es que fue para mejorar la educación. Más bien fue para malograr la educación. Y ojo que eso vino desde el gobierno. Fue una instructiva desde el gobierno. Me acuerdo exactamente, el presidente Jaime Pazán. Bueno, entonces cuando estos alumnos llegaron al sexto semestre, séptimo, ¿qué hacemos ahora? Estos alumnos no saben nada. Bueno, de calladito nos dijeron a los docentes: háganlo pasar, porque no puede caer juicio y entramos presos. Eso hicimos, lo hicimos pasarlos. Toda esa generación de ingenieros se hayan agrupado e iniciarle una demanda a la universidad. Seguro que ameritaba una demanda. Y al mismo gobierno, porque el gobierno fue el que dio las instructivas para la reforma de la educación superior. Bueno, dice por ahí algunos de que fue instrucciones de Estados Unidos, porque cuanto más ignorantes estemos en Latinoamérica, nunca nos vamos a dar cuenta que somos dominados. Bueno, dicen algunos eso. Bien, joven, entonces el vector lo estoy descomponiendo en sus componentes cartesianas. Bueno, para tener una idea cabal de esto, voy a completar este dibujito. Observen, ahí tengo el paralelepípedo. El vector inicial, que está con color azul, está sobre la diagonal del paralelepípedo, y las componentes cartesianas están sobre los tres lados del paralelepípedo. Y bueno, los ángulos directores, alfa, beta y gamma, ahí están los ángulos directores. Y utilizando estos ángulos directores, yo puedo hallar las magnitudes de las componentes cartesianas del vector delta, ¿no? Donde, repito, este desplazamiento delta puede ser un desplazamiento lineal o puede ser un desplazamiento angular, ya que los desplazamientos se representan por medio de vectores. Entonces, todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? En el gráfico ya estoy mostrando la dirección, estoy mostrando el sentido, y lo que me falta es cómo calcular la magnitud de componentes cartesianas. Para ello utilizamos los ángulos directores, ¿ya? Y ahí va. Antes que nada, aplicando el álgebra vectorial, ¿ya? La suma de delta X más delta Y más delta Z me ha de dar el vector inicial, y además, aplicando los cosenos directores, calculo, primero, disculpen, aplicando Pitágoras, puedo encontrar la magnitud del desplazamiento, ¿ya? La magnitud del desplazamiento. Cuando trabajamos en 3D, y se les pide, calcule el desplazamiento delta, lo que ustedes tienen que hacer es primeramente calcular delta X. Luego calcular delta Y y finalmente calcular delta Z.
Finalmente, aplicando Pitágoras, van a poder calcular ese desplazamiento cuando trabajamos en pórticos tridimensionales, donde delta X es simplemente delta por coseno de alfa, delta Y es delta por el coseno de beta, y delta Z es delta por coseno de beta. ¿No? Bueno, luego, los cosenos directores están ahí, y recordarán que hay una ecuación trigonométrica que se debe cumplir sí o sí cuando trabajamos con los cosenos directores, que la suma de los cuadrados de los cosenos directores tiene que ser igual a 1. Entonces, hablando de desplazamientos, estos desplazamientos son vectores. Y si esos vectores tienen el mismo sentido que muestran los ejes cartesianos, entonces deben tener signo positivo. Si el sentido de estos vectores es opuesto al de los ejes cartesianos, deberá tener signo negativo. Esa es la convención de signos. Ya que en el análisis de estructuras vamos a ver que hay un sistema de ejes cartesianos, que es el que estoy mostrando, denominado el sistema de ejes cartesianos global o general. Y luego, cada barra de la estructura tiene su propio sistema de ejes cartesianos denominado sistema de ejes cartesianos local. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, a continuación vamos a ver, hablando de cargas virtuales, vamos a ver los diferentes tipos de cargas virtuales según el tipo de desplazamiento que se quiera calcular. Por ejemplo, el primero, ahí está la carga virtual cuando quiero calcular un cierto desplazamiento lineal. ¿No? En este caso, el nudo A experimenta un desplazamiento lineal delta. La carga virtual tiene que ser una fuerza en la dirección de ese desplazamiento lineal. Ahora, si quiero calcular el desplazamiento angular del nudo A, en ese caso, la carga virtual es un momento. Ya vimos que para calcular desplazamiento angular, la carga virtual debe ser un momento aplicado sobre el nudo, cuyo desplazamiento angular queremos calcular. Y el momento puede tener cualquier valor, pero por comodidad le damos un valor unitario. Continuemos. Resulta que hablando de desplazamientos de estructuras, no solamente se manejan desplazamientos lineales y desplazamientos angulares, sino hay otros tipos de desplazamientos, como por ejemplo este. Cuando queremos calcular el desplazamiento angular relativo de dos nudos, entonces la carga virtual consiste en aplicar a cada nudo un momento virtual. Pero acá hay una pequeña, al otro tiene que ser positivo, de sentido contrario. Eso para cuando queramos calcular el desplazamiento angular relativo de nudos. Luego, continuemos. Ahí está la carga virtual cuando se quiere calcular el desplazamiento angular absoluto del segmento de recta que unos nudos. Acá tengo un segmento de recta de longitud L que me une el nudo A con el nudo B. Si yo creo que el desplazamiento angular de este segmento que se denomina desplazamiento angular absoluto, observen que las cargas virtuales, cada extremo del segmento de recta, aplico cargas virtuales de sentidos opuestos, magnitud igual a 1 sobre L. L es la longitud del segmento de recta
cuyo desplazamiento angular absoluto se pide continuando. Este es otro tipo de desplazamiento. Algo similar al primero, pero observen que hay dos segmentos de recta. El uno de longitud L1 y el otro de longitud L2. Pues bien, estas son las cargas virtuales cuando se quiere calcular el aspectos de recta. En este caso, del segmento de recta de longitud L1 y del segmento de recta de longitud L2, ¿no? Cuando se quiere calcular el desplazamiento angular relativo de dos segmentos de recta. Continuando, aquí va otro. Acá, esta es la carga virtual cuando se quiere calcular, la variación de longitud de un determinado segmento de recta. ¿Ya? Originalmente tenemos un segmento de recta de longitud L. O bien, un segmento que me une dos nudos, el nudo A y el nudo B. Ahora, debido a las cargas, ese segmento de recta ha de incrementar su longitud o bien se ha de acortar debido a las cargas. Si nosotros lo que buscamos es calcular la variación de la longitud de ese segmento de recta, pues ahí están las cargas virtuales. En cada extremo se aplican cargas virtuales de valor unitario de sentidos opuestos, ¿no? Variación de longitud de la cuerda AB o del segmento de recta AB. Y finalmente, esto se aplica cuando estoy analizando cerchas, ya sean cerchas planas o espaciales. En cerchas, generalmente se observa que a un determinado nudo, recuerden que en cerchas los nudos son articulaciones, convergen y resulta que yo quiero calcular el desplazamiento angular relativo de dos barras que convergen hacia esa articulación. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento angular relativo de dos barras que convergen hacia una articulación, la carga virtual consiste en aplicar a cada una de esas barras en la articulación a momentos flectores de valor unitario, pero de sentidos opuestos, ¿no? Aquí está, dice desplazamiento angular relativo en la rótula A, o sea, el nudo articulado, de las barras I y J. Bien, continuando. Ahora, en la ecuación de Mohr hay un término que toma en cuenta las deformaciones debido al momento torsor. Y ahí aparece el momento de inercia a torsión. Bueno, esto ustedes lo han visto en resistencia de los materiales, pero vamos a hacerles un recuerdo, ¿no? En cuanto al momento de inercia a torsión, si la barra que estoy analizando es de sección circular, entonces, pues, el momento de inercia a torsión está dado por esta expresión, pi por el radio elevado a la cuarta dividido entre 2. Y además, para secciones circulares y secciones anulares, el momento de inercia a torsión es igual a el momento de inercia polar. Eso lo han visto ustedes en resistencia a los materiales, ¿no? Ahora,
En el caso de elementos o vigas de sección rectangular de ancho B y altura H, ¿ya? El momento de inercia se calcula mediante esta expresión, el momento de inercia torsión. Es igual a un coeficiente nu por la base elevado al cubo sobre H, donde se asume que la base es menor o igual a H. La base, en otras palabras, de la sección rectangular, la base es el lado menor. El lado menor es la base. Y el otro lado, automáticamente, es la altura. Entonces, con esta expresión yo calculo el momento de inercia-torsión, donde el coeficiente nu se obtiene de esta tabla, donde para calcular el coeficiente ingresamos a la tabla con el valor H sobre B. Si H sobre B me da 1, entonces ese coeficiente vale 0,14. Si H sobre B me da 1,5, ese coeficiente vale 0,195. Y así sucesivamente, ¿no? Si H sobre B me da 3, entonces el coeficiente vale 0,263 y así sucesivamente. Esto lo he extraído de un libro de resistencia de los materiales. Está en el libro de Hibbeler. Tengo ese libro de Hibbeler. Me acuerdo que ese librito lo buscaba por todo lado, no había en ninguna librería, hasta que un librero me lo trajo en $50. Y luego, al poco tiempo, sin querer queriendo, bajé de internet de manera gratuita el original del libro de Hibbeler, de resistencia a los materiales. Bueno, ahora hay la ventaja de internet, de conseguir libros buenísimos. Bueno, en mis tiempos no había eso, lamentablemente. ¿Cuánto no hubiese querido tener esa ventaja? Porque el libro que llegaba a mis manos era el libro que me lo comía. El día que terminé mi última materia, de repente me fijo, dije, al fin terminé, me siento en mi cuartito de estudiante, miro a mis libros. Tenía en total 256 libros. Toditos los había leído. Esos 256 libros los compré de la librería que tenía la Universidad Gabriel René Moreno. En esos tiempos había gente que quería a la educación. Y la Gabriel René Moreno tenía su propia librería, ¿ya?, en convenio directo con las editoriales McGraw-Hill, las editoriales Limusa. De allá llegaban libros originales y uno iba y compraba. Había precios, el precio era, en esos tiempos no había el IVA, de los libros no se pagaba impuestos y era a precio de costo. Y además a los estudiantes les daban a facilidades de pago. Bueno, 256 libros originales, ya les comento, de todas las materias. Para cada materia mínimo me compraba 2 libros. Mientras no tenía libros no estaba tranquilo. Decía, ¿de dónde voy a estudiar si no tengo libros? A mi padre era que iba y le asomaba el lomo. Papá, por favor, menos mal que tuve un buen padre que en esos aspectos, siendo de escasos recursos, él de donde sea conseguía el dinerito para que me compre los libros. Bueno, esos 256 libros lo doné a la carrera de Ingeniería Civil. En esos tiempos estaba como director de carrera el ingeniero Walter Ibero. Libros originales. Cuando lo doné, hablé con el director de carrera, que el ingeniero Walter Yabete, y le dije, ingeniero, sáquele fotocopias
y las fotocopias llévelo a la librería. Estos son originales, téngalos aquí en su oficina. No me hicieron caso, los originales los llevaron a la biblioteca y de ahí uno por uno fueron desapareciendo. Un día necesitaba unos 3 libros y me fui a la biblioteca de la carrera civil. Estaba atendido por estudiantes. Me dice, ingeniero, ¿qué busca? Busco libros. ¿Qué libros? Unos libros que doné, pero quiero que me lo preste. Pase, ingeniero. Cuando busco no habían los libros. Oiga, no hay los libros. Pucha, ingeniero, la verdad que acá prestamos y no los devuelven, y como no hay buen control, pues no los devuelven. Y justo vi 2 libros ahí que quedaban, que eran míos. Dije, esto los voy a llevar. Los llevo esos 2. Ya anotaron mi nombre. Y como me dijo que no controlaban, pues no los devolví esos 2 libros. Y nunca me reclamaron. Y así se perdieron todos los libros que yo había donado a la carrera de ingeniería civil. Bien, jóvenes. Algunas otras formulitas para calcular el momento de inercia-torsión, para sección circular hueca. Ahí está la fórmula. Esta formulita la bajé de los libros de resistencia a los materiales. Para secciones, para perfiles macizos, o vigas de sección T, vigas de sección I, ¿no? Para calcular el momento de inercia-torsión, la sección se lo divide en rectángulos. Aquí abajo tengo el rectángulo más grande, al medio hay otro rectángulo y arriba otro rectangulito, ¿no? Cuando se tiene secciones de este tipo o de cualquier otro tipo, lo que hay que hacer es dividirlos en rectángulos. Entonces, en este caso, abajo hay un rectángulo, el más grande, el lado menor es la base y el lado más largo es la altura. Al medio hay otro rectángulo. El lado menor es la base y el lado más largo es la altura. Y finalmente, arriba hay otro rectángulo. El lado menor es la base y el lado más largo es la altura. Ya que cuando se calcula el momento de inercia-torsión, pues aplicamos esta fórmula. El coeficiente, que ya lo vimos hace un momento, por la base elevado al cubo y por la altura. Donde este coeficiente ya vimos que se obtiene mediante una tabla, mediante la relación de H sobre B, nos vamos a la tabla y calculamos el coeficiente. En este caso, para calcular el momento de inercia-torsión de esta sección transversal, como dije, se lo divide en rectángulo y a cada rectángulo se le aplica esta expresión. Y de esa manera obtenemos el momento de inercia a torsión. Y ahí le estoy mostrando otra vez la tabla. Por lo tanto, si desarrollo esta sumatoria, lamentablemente aquí no lo he desarrollado, voy a obtener 3 términos. Un término para el rectángulo más grande, otro término para el rectángulo del medio, más un tercer término para el rectángulo de arriba. De esa manera calculamos los momentos de inercia a torsión. Y pues el requisito, cuando aplicamos esta fórmula, es que la base, el lado menor es la base y el otro lado es la altura. Bien, jóvenes, hemos concluido la clase de hoy y tenemos clase el sábado. Pues bien, la primera hora del día sábado nos vamos a dedicar a hacer preguntas. Así que estudien, jóvenes, y aquellos que no están acostumbrados, sí o sí se tienen que acostumbrar, porque hago preguntas y hay muchos que están con 0, otros que tienen buena nota, pero mayormente veo 0, 0 en las preguntas. Entonces, estudien para el día sábado todo lo que hemos avanzado hasta la fecha. Voy a hacer preguntas teóricas. Aún no voy a hacer preguntas prácticas. Para el día sábado, jóvenes, no olviden. Bien, no es más. Una pregunta ahí. Sí, le escucho. ¿Alguna pregunta? Sí, no sé si podría irse a la diapositiva
A ver, ¿cuál es esa? No, la del ejercicio, por favor. El que mostraba ahí los desplazamientos. Los desplazamientos. La 5, diapositiva 5 la veo ahí. Ahí, sí. Ahí, ese, el primer gráfico donde se ve el desplazamiento lineal, ¿ese es el absoluto o el relativo? ¿O cuál es? No, aquí nada. Este desplazamiento es el desplazamiento, bueno, si vamos a hablar en términos de absoluto y relativo, podemos decir que delta es el desplazamiento absoluto el desplazamiento lineal absoluto del nudo A. ¿Ya Y lo relativo mismo, cuál si sería? hablamos del segundo tipo, podemos decir que es el desplazamiento angular absoluto del nudo A. Excelente. Bueno, y los demás son relativos. Y en el Todos caso, los ingeniero, demás son desplazamientos relativos. ¿existiese el desplazamiento lineal relativo al punto A? ¿Cómo sería más o menos su representación gráfica? Bueno, si quiero referenciar este desplazamiento a otro desplazamiento, entonces ya tiene carácter relativo. Ah, ya. Gracias, Inge. ¿Ya? Bien, jóvenes, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, Inge. Hasta luego.